A pesar de tener más de 100 capítulos, Legend of the Galactic Heroes se destaca por mantener su calidad en todo el transcurso de la serie. Estamos hablando de una serie de OVAs que fueron estrenándose desde los 80s hasta los 90s, por lo que su culminación duró toda una década. Legend of the Galactic Heroes es muchas veces reconocida como una obra maestra y muchas veces incluso como el mejor anime de todos los tiempos. Ciertamente no conozco otra serie que sea como Legend of the Galactic Heroes en muchos aspectos. Plus, hablamos de germanos conquistando el espacio, que puede ser más perfecto que eso. Ya sea Grecia o Germania en el espacio, esa es mi utopía y mi personal deseo para el futuro de la humanidad. Pero, ¿son estas alabanzas justificadas? Averigüémoslo. Se trata de una serie política de ciencia ficción espacial sobre una guerra entre el Imperio Galáctico de ideales monárquicos y la Alianza Libre de Planetas de ideales democráticos. Uno de los personajes y uno de los pilares más importantes entre el conflicto es Yang. Yang es un pacifista entusiasta de la historia, con ideales democráticos y republicanos. Yang es de hecho mi personaje pacifista favorito de la ficción, y yo odio a los personajes pacifistas. No me considero uno como tal. Es el hecho de que estos personajes son sermoneros y nunca están situados en la realidad lo que me hace detestarlos. Contrasta esto con Yang, un personaje que es autocrítico y muchas veces entiende las limitaciones de sus propios ideales, persiguiendo ideales que muchas veces no está seguro de si tienen una aplicación práctica y real. El caso de Yang es más complejo. Como él diría, hay pocas guerras entre el bien y el mal. La mayoría son guerras entre el bien y otro bien, que no logran llegar a un acuerdo. Creo que es una de sus frases más importantes y clave para entender a su personaje. Además de representarlo muy bien, incluso resume una parte de la serie completa. Yang es pacifista, no gusta de la guerra y de hecho comienza como un oficial, pero es tan talentoso con la estrategia que en múltiples ocasiones se verá en la situación de que él es la persona más capacitada para pelear, aun cuando éste no quiera hacerlo. Su contraparte en ideales y coprotagonista es Reinhardt, también conocido como el Lelouch original y más superior. Reinhardt es un personaje con una postura fuerte y estricta, tradicional, algo más conservadora y disciplinada. Reinhardt perdió a su madre muy pronto en su vida, y su hermana terminó llenando el rol materno para él. Desgraciadamente, su padre vende a su hermana a los aristócratas, para que ésta termine siendo un juguete sexual, con el razonamiento de que si no la vendían, la terminarían tomando por la fuerza de todos modos. Esto enfureció a Reinhardt y es lo que lo motiva a acabar con la corrupción en el espacio, ya sea de la Alianza de Planetas o la de su propio imperio. A diferencia de Yang, quien es un personaje cuya vida acaba de cambiar, con Reinhardt tenemos al veterano, el novato talentoso y el experimentado. Encuentro las motivaciones y justificaciones de Reinhardt especialmente poderosas, pues no solo posee un drama muy bien planteado, sino que incluso tiene sentido a nivel psicológico y hace que su historia y personalidad vayan de la mano con sus ideales políticos. Sé que les he contado partes de su trasfondo, pero solo es una pequeñísima parte de la historia, y es muy difícil explicar su personalidad sin ligarlo con esto. Como ya dije en el pasado, una de las cosas que más me gustan de la serie es que la serie es muy sutil con el asunto político y jamás le da la razón a ninguno de los dos bandos, o al menos no enteramente. Se molesta en mostrar la perspectiva de los dos lados, sus vidas, sus aspiraciones, sus razones, sus argumentos, y jamás termina de descartar los ideales o de darle la razón a ninguno de los dos lados. De hecho, la serie muchas veces justifica muy bien a ambos espectros del conflicto. Por supuesto, hay momentos en que la serie sí le da la razón a uno de los bandos por encima del otro en algo. No es como que la serie juegue con el relativismo moral al punto de los absurdos, haciendo que la serie carezca de conclusiones y convicciones. De esto es de lo que la verdadera imparcialidad se trata. No se trata de no estar seguro de nada, se trata de juzgar de forma racional, dando el beneficio de la duda. Hablando de los demás personajes, no puedo hablar de todos en este video porque el reparto es ridículamente bueno. Desde Hildegard, Mittermeier, Mintz y Oberstein. Probablemente crean que estoy exagerando, pero se los voy a poner en perspectiva. Esta es una serie en donde al menos 50 personajes son relevantes.
No solo la serie muestra las motivaciones, defectos y fortalezas de Yang y Reinhardt, sino también de estos casi 50 personajes. He visto anime con muy buenos personajes y un nivel muy complejo de caracterización, pero jamás he visto otro anime o cualquier otra historia de ficción para el caso, que le dé este trato a 50 jodidos personajes, a cada uno de ellos, con un montón de tiempo en pantalla y participación. Sí, así de orgánica es la serie. Ahora te imaginarás por qué dura más de 100 capítulos. Es un trabajo titánico de escritura y sinceramente yo no me creo capaz de hacer algo así. El nivel en que la serie cuida a sus personajes es tan ridículo que estos incluso tienen cierto grado de caracterización indirecta en algunas ocasiones. Esto no es algo que el narrador o algún otro personaje te va a explicar, es algo que tú notarás si le pones la debida atención. A pesar de todo, hay antagonistas que no tienen este nivel de caracterización que expliqué antes, y se sienten como tus típicos déspotas malvados porque sí, aunque sinceramente esto no es ninguna queja ni es gran mierda debido a que estos no tienen un rol protagónico o un rol importante, y son mostrados como algo más que existe en el universo. Y viendo la vida real y cómo hay psicópatas que nos gobiernan desde la banca o la política, es un escenario realista y realmente no entorpece la narrativa, pues nunca degrada al conflicto volviéndolo algo caricaturesco. Créanme que estoy intentando al máximo buscarle lado negativo a la serie, para verme más imparcial y no justificar su estatus, pero realmente no puedo, y la serie es así de buena. Le pese a quien le pese, Legend of the Galactic Heroes es una serie excelsa cuando se trata de escritura de personajes. Como ya mencioné, la serie es sutil con el asunto político, no es gritona ni sermonera, y no separa a los bandos como héroes y villanos, por lo que podría decirse que la serie también es muy buena manejando la moralidad gris. En términos de ejecución, esto es una guerra, y como guerra la gente muere y sufre por esto. Este no es un anime en donde hay una guerra y los únicos personajes que mueren son personajes secundarios que aparecen apenas 10 minutos en pantalla, y que nunca hicieron algo relevante o peor, y solo mata a personajes de fondo que son carnada de cañón. Y este no es un anime en donde muestran el dolor de la guerra, con personajes llorando por 10 minutos en un solo episodio. No, en este anime personajes importantes y que pasan mucho tiempo en pantalla mueren, y muchas veces incluso más pronto de lo esperado, con escenas de muerte que realmente llegan al espectador por lo bien desarrollados y humanos que son los personajes, y porque los personajes no solo lloran, sino que al transcurso de la serie puedes notar las secuelas que esto va dejando en los personajes. La serie podría decirse que, en este aspecto de representar la guerra, es comparable y muy parecida a las mejores series de Gundam. El tono de la serie, como ya lo habrán imaginado, es trágico y dramático, pero no es exageradamente depresiva, pues el carisma de los personajes y ciertos momentos alivianan el tono de la serie, para que no sea extremadamente seria y densa. Hablando de densidad, hay una razón de por qué la serie no es súper popular entre el público mainstream, y es porque es una serie de narrativa densa hasta cierto punto. Hay un montón de exposición, y sí, hay un narrador como ya mencioné, aunque este no aparece tanto y solo te explica cosas en 10 segundos. En ese sentido, la serie hizo un excelente trabajo de distribuir la información tanto de los personajes así como de su mundo, en diferentes secciones de la serie. Así que sí, podemos atribuir su falta de popularidad a que es un anime maduro y denso, o al hecho de que los otakus son plebeyos con pésimo gusto, lo cual es más probable, sinceramente. No voy a mentir, la serie tiene tantos personajes, tiene un mundo tan vasto, y un sistema político tan grande, al menos para estándares ficticios, que se puede volver pesado de mirar para algunos, pero esto es más subjetividad que otra cosa. De nuevo, no por nada la serie dura acertadamente tantos episodios, simplemente era imposible que la serie tuviera sentido o se sintiera tan sólida sin tanta información. Ya entrando al apartado técnico, bueno, esto podría decirse es la parte más débil de la serie, entre muchas comillas, ya que no es para nada mala. Es solo que los plebs se quejan de que no hayan lucecitas digitales, o que no se vea bien el rostro de X personaje terciario a la distancia.
Lo siento, pero prefiero mis naves espaciales sin CG y tampoco me molan los diseños de Kuroko no Basket. Luce maduro, sin rasgos exagerados, pero también tiene su aire de genialidad en diseño, por todas esas ropas exageradas. Si bien el apartado técnico no hace nada especial o se destaca por algo, es solo eso, cumple perfectamente su función, es solo que no es memorable de alguna forma en particular. Sigue siendo mejor que muchos de los anime actuales, con su invasivo 3D y sus deformaciones. Y hablamos de una serie que va mejorando sus coreografías y animación conforme avanza, no lo contrario como normalmente ocurre. Ni siquiera es tan necesario un movimiento ostentoso cuando hablamos de un anime en donde están hablando la mayoría del tiempo, y se compensa con una buena ilustración. Y también hablamos de una serie que utiliza música clásica, así que, aunque barato, eso siempre es un disfrute. Hace que el ver a dos hombres debatir sea tan épico como una batalla interestelar. En esta serie todos preferimos lo primero a lo segundo, para ser honesto. De hecho, además de que hablamos de una serie que duró más de 100 episodios y su costo de producción se fue inflando con el tiempo, por lo que es bastante increíble y respetable que mantenga su calidad hasta este nivel y que incluso vaya mejorando con el tiempo. Así que sí, cállense el hocico con su la serie es mediocre porque Monogatari tiene colorcitos. He escuchado otros criticismos que me parecen igualmente cuestionables y mero nitpicking. A pesar de ser una serie futurista, es bastante anticuada, y con esto no me refiero a que los personajes sean como personas de los 80s, sino como personas de los 1700. Algunos apuntan a que esto es incongruente. No hay progresismo, los conceptos de izquierda y derecha no tienen las definiciones actuales. Hay nobles, hay monarquías e incluso feudalismo. Para ser honesto con ustedes, lo prefiero de esta forma, y no porque sea retro solamente, sino porque de otra manera no sería tan serio. Si las políticas fueran como en nuestros tiempos actuales, serían un show de payasos. Pero ya que es anticuado, es por lo menos más maduro y los debates no se resumen a epítetos y ad hominems como lo hacen en nuestra realidad actual. Dejando contrastes y estilos aparte, también he escuchado a gente decir que esta combinación de escenario futurista con corrientes retro es problemático, debido a que cosas como una economía feudalista no funcionaría en nuestros tiempos actuales y mucho menos en el futuro. A lo que yo respondo que me importa una mierda. No es como que la serie trate de economía, no es como que los economistas mainstream no tengan concepciones erróneas en muchas ocasiones, y no es como que podamos saber lo que funcionará o no en el futuro con exactitud. Podría, por ejemplo, justificarlo diciendo que dicha economía podría funcionar a corto plazo a un nivel planetario, y ciertamente es mejor que la serie no sea pretenciosa con temas económicos o tecnológicos, porque nadie puede tener certeza sobre temas por el estilo. Sí, es conveniente y fantasioso, pero es que la ciencia ficción lo es inherentemente de por sí. Finalmente, y concluyendo con la reseña, Legend of the Galactic Heroes es una serie increíble, con un mundo sólidamente construido, con interesantísimos debates políticos con los cuales no sabrás a quién apoyar, con personajes humanos y memorables, temas complejos que son explorados al máximo, con un desarrollo gradual y excelso durante más de 100 capítulos, escenas muy emocionales, batallas de intelecto, probablemente el mejor long runner en anime, y bueno, es hombría y elegancia en el espacio. ¿Cómo no amarlo? Así que es Legend of the Galactic Heroes, que los tan llamados elitistas dicen una obra maestra. Seguro, quizá pudo tener aspectos que pudieron ser mejores. Todo siempre puede ser mejor. Pero podéis apostar los cojones a que sí. Es una obra maestra del anime y de la ficción en general. 10 de 10. What's this, honey, if you ain't gonna break the mold?